Hola a todos. El tema que nos convoca hoy son los tipos de vértebra y cómo reconocerlas. Recordemos que la columna vertebral está conformada por 33 vértebras articuladas entre sí, las cuales podemos dividir en grupos. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxigias. Estos últimos dos grupos son vértebras que están fusionadas entre sí conformando un macizo. Como vimos, las vértebras tienen diferentes porciones cuando describíamos la vértebra tipo. Estas diferentes porciones son las que van a variar en su dimensión o en su forma en las diferentes vértebras, lo cual va a hacer que nosotros podamos reconocer a cuáles de los grupos que recientemente nombré pertenecen. Cabe aclarar que la variación se va dando de manera bien gradual. ¿Esto qué quiere decir? Que las primeras vértebras dorsales van a ser parecidas a las cervicales. Luego las vértebras, las 5, 6 y 7 dorsal, son bien características de la región dorsal y luego van a empezar a tomar algunas características de las vértebras lumbares hasta transformarse por completo en vértebras lumbares. Vamos a repasar un poquitito cuáles eran las porciones básicas de una vértebra tipo. La vértebra tipo estaba conformada en primer lugar por el cuerpo, que es anterior y que es la porción más voluminosa de la vértebra. Hacia atrás y hacia los lados se desprenden los pedículos, que debemos recordar siempre que los pedículos son los que se articulan con los superiores e inferiores para formar los agujeros de conjunción por donde van a salir los nervios raquídeos. Por detrás de los pedículos tenemos las láminas, que son estas porciones óseas que van hacia atrás y hacia adentro y que cierran, junto con el cuerpo y los pedículos, el agujero vertebral o raquídeo por donde transcurre la médula espinal. Además de estas porciones, encontramos lo que son las apófisis. Tenemos las apófisis transversa hacia lateral, las apófisis articulares superiores que permiten la articulación con la vértebra suprayacente, las apófisis articulares inferiores que permiten la articulación con la vértebra subyacente y por último, de la unión de las dos láminas, encontramos las apófisis espinosas. Bueno, continuando con las características más importantes de los diferentes tipos de vértebras, vamos a ver una vértebra cervical tipo. La vértebra cervical vemos que no tiene un cuerpo muy voluminoso, sino que es más bien achatado de arriba hacia abajo. En el cuerpo encontramos algo que sí es bien característico, que son las apófisis unciformes o ganchos del cuerpo, que van a servir para relacionarlo con la vértebra suprayacente y la infrayacente. Si vamos hacia lateral y un poco hacia atrás, vemos que naciendo del cuerpo y de las láminas tenemos las apófisis transversas que van a contener el orificio transverso o agujero transverso, que va a permitir el paso de la arteria vertebral. Si seguimos hacia atrás, vamos a encontrar las apófisis articulares, que en este caso ven bien hacia atrás, y las apófisis articulares inferiores que ven bien hacia adelante. Y vemos que el agujero raquídeo o conducto raquídeo, en este caso tiene forma bien triangular, con base anterior en la cara posterior del cuerpo y sus dos lados delimitados por las láminas. Para finalizar, la apófisis espinosa, vemos que es bien horizontal, va bien hacia atrás y tiene la particularidad de ser bituberosa. Tiene dos tubérculos en su finalización. Bueno, para comenzar, lo vamos a hacer hablando de las dos primeras vértebras cervicales. C1 o atlas, C2 o axis. Estas vértebras se describen de manera separada con respecto al resto de las vértebras cervicales, ya que tienen características muy particulares. Para comenzar vamos a hablar del atlas. El atlas es la vértebra que va a permitir la relación entre el cráneo por encima y la columna vertebral por debajo. El atlas recibe este nombre de un ser mitológico, el cual sostenía el mundo con sus brazos. Esto hace alusión a esta relación que se establece a través del atlas entre el cráneo y la columna, permitiendo el sostenimiento del peso de todo lo que es cráneo y encéfalo y el pasaje de este peso a la columna vertebral. Como vemos, el atlas tiene características muy diferentes a la vértebra tipo que habíamos descrito con anterioridad. El atlas no va a tener un cuerpo, sino que va a tener un arco anterior, un arco posterior, y entre estos dos arcos vamos a escribir las masas laterales del atlas. Además de estas masas laterales, lo que vamos a encontrar son apófisis transversas, saliendo de estas masas laterales. Las apófisis transversas, como en todas las vértebras cervicales, van a contener un orificio, que es el orificio transverso, el cual va a permitir el pasaje
de la arteria vertebral en su ascenso hacia el cráneo. Otras características bien particulares del atlas son que tiene un tubérculo anterior en el arco anterior y un tubérculo posterior en el arco posterior. Como vemos también, las masas laterales presentan carillas articulares, las cuales van a permitir su relación por encima a través de las carillas articulares superiores con el occipital y por debajo a través de las carillas articulares inferiores con el axis. Por último, vemos acá una pequeña depresión en el arco anterior, en su cara interna, la cual permite, en realidad es una carilla articular, la cual permite su articulación con el axis, o una de las articulaciones que tiene con el axis, que es la articulación atloido-odontoidea. Esta articulación atloido-odontoidea permite los movimientos de rotación del cráneo sobre la columna. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda vértebra cervical o axis. Como vemos, el axis ya tiene unas características bastante más similares a las vértebras tipo que habíamos visto con anterioridad. Tiene un cuerpo anterior, del cual van a emerger pedículos que se contactan con las láminas por detrás, las cuales conforman la apófisis espinosa, que en este caso es bituberosa, al igual que todas las vértebras cervicales. Además vemos, naciendo de la unión entre pedículos y láminas, las apófisis transversas, que como vemos también tiene los orificios transversos para la arteria vertebral. También podemos describir las carillas articulares superiores, que lo van a relacionar también con el atlas, y las carillas articulares inferiores, que lo van a relacionar con C3. Por último, la característica más sobresaliente de esta vértebra es la apófisis odontoidea o apófisis odontoides, la cual, como vemos, nace del cuerpo de la vértebra y le permite, como vimos anteriormente, la relación con el arco anterior del atlas. Vamos ahora a las vértebras dorsales. Como vemos, ya el cuerpo en este caso es un poco más voluminoso que la vértebra cervical. Va a tener la particularidad de que cambia la conformación del agujero vertebral. El agujero vertebral pasa de triangular a circular. Esto se correlaciona con cambios que tenemos en la médula espinal, que vamos a ver en otro momento. Lo que sí podemos ver bien particular en el cuerpo es que va a tener semicarillas articulares que, en conjunto con la suprayacente y la infrayacente, van a formar las carillas articulares para las costillas. Pero las costillas se articulan a través de dos terminales. La otra terminal va a tener su carilla articular en la apófisis transversa, va a ser la carilla costal de la apófisis transversa. Podemos decir también que tenemos dos apófisis articulares superiores que ven hacia atrás pero un poco hacia lateral, y dos apófisis articulares inferiores que van para adelante y un poquito hacia adentro. Con respecto a la apófisis espinosa, algo importante es que, como vemos, es más prominente que la apófisis espinosa de las cervicales y que va hacia atrás pero también un poco hacia abajo, siendo bien característica esta posición descendente de la apófisis espinosa. Bueno, ahora pasemos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, como vemos, son las que tienen el cuerpo más prominente. Es un cuerpo de forma riñonada. Y como vemos, es el más prominente de todos porque es el que va a sostener mayor cantidad de peso para después pasarlo a través del sacro a los miembros inferiores. Para continuar, vemos que el orificio raquídeo nuevamente pasa de una forma más similar a un triángulo, al igual que en la porción cervical. Luego, como otra característica importante, podemos ver que las apófisis articulares van bien hacia lateral, apuntan bien hacia lateral. Luego, que las apófisis transversas se prolongan hacia lateral, son más alargadas que en el resto de las porciones de la columna vertebral, por eso van a recibir el nombre de apófisis costiformes, porque simulan la forma de una costilla. Y por último, la apófisis espinosa, que como vemos es bien particular. ¿Por qué? Porque es cuadrangular. A diferencia de las que habíamos visto hasta ahora, esta es cuadrangular y es bien horizontal y va bien hacia posterior. Bueno, continuemos con el sacro. El sacro es un macizo óseo que se forma por la fusión de las 5 vértebras sacras. Como es un macizo, lo vamos a describir
en general. Va a tener forma de pirámide cuadrangular, por lo tanto va a tener una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, una base y un vértice. Vamos a ir describiéndolo intentando reconocer las diferentes porciones de la vértebra tipo que habíamos visto en las partes anteriores. Si vamos a escribir la cara anterior, podemos decir que tiene forma de triángulo, cóncavo hacia adelante y va a formar parte de la pelvis. ¿Qué podemos describir? Podemos describir los cuerpos vertebrales, que acá se ven claramente, cómo están fusionados. De esa fusión queda un vestigio que es la línea transversal. La línea transversal, si la seguimos hacia el lateral, nos encontramos con los orificios sacros anteriores o agujeros sacros anteriores. Estos agujeros sacros anteriores son los que van a permitir la salida de la raíz anterior de los nervios espinales. Las raíces posteriores van a salir por los agujeros sacros posteriores. Bien, continuamos. Vamos a ver las caras laterales. La cara lateral tiene forma triangular, acá se puede ver bien. Y va a tener dos porciones. Una porción anterior, que es la zona auricular, que va a ser la superficie articular que permita la relación con el hueso coxal. Y una zona posterior, que es la primera porción de la zona cribosa. Seguimos con la cara posterior. En la cara posterior vamos a ir describiendo diferentes accidentes y lo vamos a relacionar con las partes de la vértebra tipo. En primer lugar, la cresta sacra media. La cresta sacra media es el resultado de la fusión de las apófisis espinosas. Si vamos hacia el lateral encontramos los canales sacros. Los canales sacros se forman gracias a la fusión de las láminas. Si seguimos encontramos la cresta intermedia. La cresta intermedia va a ser resultado de la fusión de los vestigios de las apófisis articulares. Si seguimos hacia el lateral, los agujeros sacros posteriores que recién describíamos. Y por último, la cresta lateral, que va a ser resultado de la fusión de las apófisis transversas. Como vemos acá, esa fosa cribosa que describimos en la cara lateral se va a continuar en la cara posterior con las mismas características, bien horadada. Y por último, de la cara posterior lo que podríamos decir es que la cresta sacra se subdivide en su zona inferior en dos astas, las astas sacras, que van a darle marco al hiato sacro, que es la última porción del conducto sacro. El conducto sacro, continuación del conducto vertebral. Vamos a ver ahora la base. En la base se ven dos porciones bien claras, una zona medial, formada por los cuerpos vertebrales, y las alas del sacro, hacia lateral. Esta base del sacro es la que va a permitir la correlación, la articulación con la quinta vértebra lumbar, formando la articulación del promontorio. ¿Qué podemos ver también en la base? Podemos ver el inicio del conducto sacro, su orificio superior, y a los lados estas dos crestas que son vestigios de las apófisis articulares superiores. Por último nos queda el vértice, que lo más importante es que va a ser el medio de relación con el hueso coxis. El hueso coxis es un macizo óseo que está formado por de 3 a 5 vértebras. Es bastante variable la cantidad de vértebras que lo conforman. El hueso coxis va a tener una base, que es la que permite la articulación, como decíamos recién, con el vértice del sacro. Y como accidentes más importantes vamos a encontrar las astas verticales, que son continuación de las astas sacras, y las astas laterales. Ambas van a prestar inserción a diferentes ligamentos. Bueno, esto es todo por este video. Esperamos que les haya servido. Éxitos para todos.